Las tradicionales, un poco más o menos lo que vamos a hablar, vamos a contar unas cervezas que se hacían, que sí que se hacen, y por qué existen belgas e inglesas. Es una separación histórica y, bueno, guerras variadas y tal. Entonces empezamos, bueno, esta es la primera camiseta que hicimos, que lleva la supuesta diosa Ninkasi, que es esta de aquí, que no es. Eso simplemente le da una cosa. Esto es una figurilla que anda en el Smithsonian y que la atribuyeron a Ninkasi. Realmente no es Ninkasi, y no me preguntéis por qué tiene tetas, que no lo sé, es un rey. Es un rey constructor y lo que lleva encima de la cabeza se supone que son ladrillos. Con la interpretación genial que nos hizo Manu de nuestra diosa Ninkasi, que está mucho mejor. ¿Por qué somos de Ninkasi? Porque la diosa Ninkasi es la primera que inventó la cerveza. Ahora enseguida lo veremos. Más cosas. Pues por ejemplo esto. Un color saludable del rostro gracias a la fuerza y buena savia de su cereal. En cambio, el agua debilita al hombre y si está enfermo a veces produce ligores alrededor de los pulmones, ya que el agua es... Pero un hombre sano, si bebe a veces agua, no le será mejor. Pues en eso está. ¿Cuándo se inventó la cerveza? Pues ni puñetera idea, pero en el Paleolítico bebían cerveza. Todos hemos visto los documentales de la 2, yo no hago otra cosa, por supuesto. En los que sale una tribu perdida del Amazonas y te empiezan a contar la tontería esta de los salvajes. Y te dicen que aquí esta venerable anciana de 30 años ya no tiene dientes y después vale por sí misma, pero los miembros de la tribu son muy majos, cuidan de ella y le dan a mascar para que coja las vitaminas de los frutos del bosque que cogen y tal, que tienes a la señora y dicen nada, sin dientes, y por eso no tienen. Bueno, esa señora está curada. Esta señora, como todos los mamíferos y como todos los cereales, tiene levaduras en la boca. Los cereales de la boca, por así decirlo. Entonces esta señora está absorbiendo los almidones de la yuca, del plátano, de lo que sea, para que las levaduras salvajes del ambiente, su particular, lo que no tienen de estas cosas, hagan cerveza. Esta señora está curada. Entonces en el Paleolítico se hacía cerveza. Si pasamos a la revolución neolítica, se supone, recuerden, nos contaron que la gente aprendió a plantar cosas, pudo, gente, se asentaron, fundaron las ciudades y la civilización. El otro día un estudio de una universidad alemana, genetistas, arqueólogos y tal, que decían que el neolítico fue una putada muy grande y que estuvo a punto de desaparecer la raza humana. Y si no desapareció fue gracias a la ganadería. Porque realmente la gente dejó de sentir la necesidad de comer, pero claro, crea pim pam, pero eso no es útil, le falta proteínas, le falta minerales, le falta vitaminas, que dejaron de comerlo. La gente en el Paleolítico era mucho más sana y tenía mucho menos enfermedades. Decían que en 2 generaciones el humano perdió 1/4 de altura y prácticamente se despobló la tierra. Si no desaparecimos todos fue gracias a que los que tenían ganado, pues ya tenían leche y comían carne, y los que hacían cerveza. La cerveza tiene una cantidad de minerales, de vitaminas y tal, que es lo que aportaba los nutrientes básicos que perdió la gente por asentarse. La gente se asentó para comer o para beber, en teoría para comer. Pero si nos vamos a la Arcadia feliz de esta de plantar cositas y tal, estoy hablando de un río y bebo agua que está rica y tal, bien, pero ¿qué niñas? Los griegos estaban repartidos por todos sitios. Hay infinidad de historiadores romanos y griegos que te dicen cómo se llamaban las cervezas que tenían los tracios, los panonios, los celtíberos, los iberos, los galos. Eran sus nombres. Sabemos la cerveza que bebió el rey Midas en su boda. Se llama Britos. Y volvemos a un poquito más de mitología. Los griegos antiguos, la primera diosa de la fertilidad de los griegos antiguos se llamaba Caligenia. En las fiestas de Caligenia, que se hacía? Beber cerveza hasta el paroxismo y cargarse el bicho que se cargaba las cosechas, los cerdos, los jabalíes. Se comían grandes cantidades de cerveza y bebían grandes cantidades de cerveza.
Lo queremos, porque al ser una mujer, y la cerveza la hacían las mujeres, la fiesta solamente era para mujeres. Entonces, había dos fiestas. La más recoleta para mujeres eran las termoforias, que nos imaginamos esto, y otra que era menos recoleta, bueno, era incluso más recoleta, pero como era así, como era más oscura y solamente podías llegar con invitación y tal, pues luego la gente lo contaba, que eran las eleusinas, los misterios eleusinos. Son lo mismo, son misterios del Renacimiento. Todos los dioses estos de la fertilidad, o bien tienen hijas, con Cromwell y tal en Inglaterra, llega un momento que se quedan sin rey, ponen a Cromwell, poniéndoles un bicho y dicen, que preferimos otros. Buscan un rey y encuentran al de Holanda. Y el de Holanda era un cabrón que dice, yo es que soy del Ajax, pero el Arsenal ha llevado con colores me cambio. Entonces dejan de salir de Holanda y se hace de Inglaterra. Se lleva a todos los nobles de Holanda y se llevan toda la costumbre de la ginebra. Esta época la llaman en Inglaterra la New Age, la locura de la ginebra. Londres era enorme ya. Casi toda la población de Inglaterra vivía en Londres. Era una ciudad recurrente. O sea, no se podía beber agua en ningún sitio, no se podía andar por las calles, era todo contaminado, todo asqueroso. Entonces, se populariza tanto la ginebra que hasta los niños pequeños beben ginebra. Solo beben ginebra porque si no bebes ginebra te mueres. Entonces, esto obviamente produce unos problemas de orden público muy grandes. Y los políticos de la época naturalmente utilizan una sabia decisión sobre los impuestos. ¿Qué pasa cuando suben los impuestos? Surge el garrafón. Entonces, la iniciativa privada crea las primeras fábricas de cerveza, tal y como las conocemos. Montan en Londres unas fábricas con barriles de madera de 6 metros de altura, unas burradas de barriles, y los llenan de cerveza. Claro, ellos fabrican, pero no pueden vender al por menor. Surge la necesidad de los primeros porteres y de bares de 1830 en Inglaterra. Surgen los common seats, los bares, tal y como lo hacemos los pubs, surgen en esa época. Hacían una cerveza, en un principio rubia, que la metían en un barril que usaban muchas veces y que vete a saber de dónde había venido, y salía la cerveza negra. Y la llamaban porter porque la llamaban porteador, o porque el señor más rico le decía, porter, por favor, una cerveza. No sabe, bueno, de ahí viene el nombre. Hacían dos calidades, una barata y una cara, una envejecida y una sin envejecer, la Running Porter y la Keeping Porter. Como la Keeping era buena pero era más cara, en los bares las mezclaban. Y luego a alguien se le ocurrió mezclarla con la otra cerveza que hacían en Londres, una Mile muy ligera, mezclaban las tres. Eso lo llamaban la cerveza de las tres tiradas, es decir, valía muy barata y a la gente le encantó. Y al poco un cervecero encontró la forma de desarrollar esa cerveza que supiese igual pero haciéndola sin mezclar y más barata. Y nace la Entire Porter, que es la primera cerveza industrial del mundo. Hay una Entire Porter en muchos bares de Valladolid que la podéis probar. Es una Porter muy ligera. No era barata, pero por supuesto era más barata que las versiones más envejecidas de las Porter. Esto produce un boom sin precedentes. A todo el mundo le encanta, se abandona la ginebra y todo el mundo bebe cerveza. Todo el mundo. Si antes todo el mundo bebía ginebra, ahora todo el mundo bebe cerveza. El orfanato de Ámsterdam en el siglo XVIII le daban un litro de cerveza a los niños. Porque si les daban leche les daban tuberculosis. O sea, todo el mundo bebía cerveza. Bebían cerveza hasta tal extremo que Londres no daba. Entonces montan la primera fábrica de cerveza en Dublín, que tiene la misma mierda de agua que Londres. Son aguas muy duras que no sirven para hacer lagers, pero sirven para hacer porters y stouts. Tienes una serie de cervezas, pero a los pocos años solo produce plain porter y solo produce stout. Stout significa fuerte. Y son las versiones más fuertes de las porters. En 1840 llega el genio. O sea, todo el mundo bebe porter. Todo el mundo la consume en las colonias inglesas. La exportan a Rusia. Ha venido Pedro el Grande de bajada, el zar de la Rusia, le ha encantado la cerveza y es que se la manden para allá. Para mandarla para allá y para que aguante todo el frío del Báltico, le echan mucha cantidad de material e inventan la Russian Imperial Stout. De la Porter House. Para hacer lo mismo para Jamaica, que a los jamaicanos hoy en día les siguen cantando la cerveza negra y fuerte, inventan las versiones Esport, la Guinness 8, las versiones, la Cooper's Stout, las versiones más bestias de cerveza Stout. Y en 1940 es el máximo de producción. A partir de ahí entran las cervezas rubias y en 10 años desaparecen las cervezas negras.
solamente quedan las más caras y las más densas, porque empiezan a surgir los movimientos estos de la vida sana, el deporte, todas estas cosas, y decían que la cerveza negra era muy buena para las amas de cría, se las daban a las amas de cría, las daban en los hospitales, hasta 1974 creo que es, entrada por la Seguridad Social en Suecia. Las daban en los hospitales. Empieza la costumbre de echarle avena, por ejemplo, que es más nutritiva, los cornflakes y todas estas cosas, Kellogg's es de esa época. Se la dan a las amas se la dan a las atletas, le echan un huevo, de desayuno. Hoy en día dicen que no es stout, en Milwaukee dicen que siguen desayunando una stout con un huevo y tabasco. ¿Y está tan asqueroso como se dice? La cerveza con huevo está buena, pero... pescado, claro. Bueno, ¿por qué hemos hecho lo de 1840? Pues porque surgen otras. Como habéis visto, que la IPA sea una cerveza para mandar a las tropas es mentira. A las tropas les mandaban porter, les mandaban stouts y les mandaban tal. Entonces, este paisano, que pasa la historia por ser el inventor de las IPAs, bueno, inventaría las IPAs, pero no inventa las cervezas de transporte marino, pero bueno, es el que más o menos... Este pavo era un millonario que tenía los muelles al lado de en el Támesis, al lado de los muelles de la Compañía de los Indios Orientales. Y como hacía cerveza, y como tenía tanta pasta, lo que hacía era cobrar la cerveza a vuelta. Les daba 18 meses de plazo para pagar. Lo cual era un chollo y inmediatamente se queda por el mercado. Toda la cerveza de Londres a punto. Entonces, para abastecer a las tropas lo que hace es una especie de Oktoberfest. Cerveza margen. O sea, hace cerveza con mucha densidad, la fermenta poco, la mete en el barco y inexplicablemente esa cerveza se muere de frío en el barco, luego pasa por el trópico por el calor y fermenta, luego se vuelve a morir de frío, pasa al Cabo de Hornos, llega a Sudáfrica y se puede beber, llega de India y está de puta madre. Inventa la IPA. Claro, esta cerveza cara, porque es una cerveza marte, es una cerveza con el doble de malta. Se hace con el comercio marino, pero se hace con la cerveza en Londres. Todo el mundo bebe IPA. Al poco estalla la guerra de Napoleón. Se produce una ruptura del comercio por el Báltico y por el norte y tal. A Rusia ya no se le puede mandar cerveza, ya la hacen ellos. Y los que hacían cerveza de verdad en Inglaterra, que son los de Trent, pero está Forsyth, donde hay un parque natural que está en unas recursos estupendas, unos restos y tal, y tiene las mejores maltas, son los que hacían el Imperial Stout. Se quedan sin comercio. Es la época en la que se crean los canales de los Union Canal, el canal de Castilla. Es la época en la que se hacen los canales en Inglaterra. Entonces aprovechan para hacer la cerveza, mandarla por los canales y poderla llevar a Londres y por la distribución. Entonces, como en Londres les gusta la cerveza rubia, ya no hacen stout. Hacen lo que hay una cerveza que a ellos les sale muy bien. A este señor, que ya no es una Martel, es una cerveza con mucha menos cantidad de malta y que tiene más impulso. Y se carga el negocio de Hodgson, porque su cerveza, entre otras cosas, es más barata. Y en 1940, ya directamente, primero bebe el Hodgson y luego todo el mundo bebe Anson. Hoy en día todavía hay dos tipos de IPA en Inglaterra. La IPA con Martel y la IPA que asociamos nosotros con IPA. Una IPA, según los libros del Whitbread este que os he dicho antes, una IPA no es más amarga que una Pale Ale. Las Pale Ale son más amargas que las IPAs. Claro, nosotros ahora nos cogemos una IPA de estas de Oregón y... Pero bueno. Esto es en Inglaterra. En Alemania pasa exactamente lo mismo. Hemos inventado las lager, ¿no? Bueno, ese pavo de allá se llama Sedmayer y es el propietario de Spaten. Spaten era una fábrica muy pequeñita. Entonces, este importa los métodos de los ingleses y se inventa la cerveza Munchen. Se inventa una rubia, lager, barata y que gusta a la gente. Luego sus descendientes inventan la Helles, que es la cerveza de Múnich. Empiezan a utilizar alambiques de cobre para caramelizar un poco la malta y le echan unas cervezas estupendas. A los pocos, la Spaten se convierte en una fábrica enorme y se compra franciscana, ruso. Y el otro pavo era un amigo suyo